Mi nombre es Darly Juliet Díaz Barrios, estudiante del programa Contaduría Pública de la Universidad Minuto de Dios del segundo semestre. El día de hoy les voy a hablar sobre algunos hitos históricos del desarrollo dominante que han tenido implicaciones en nuestra sociedad. Cuando hablamos de la idea liberal del desarrollo, decimos que es la creencia que tiene por propósito la dominación de los países capitales sobre los países periféricos, logrando así frustrar la posibilidad de tomar decisiones acerca de su crecimiento y bienestar. Esto con la única idea de lograr un aumento progresivo de sus capitales, ya que se decía que sólo así podrían llegar al desarrollo. Esta ideología se ha ido transformando a través de los años, cuando en el siglo XVI se dio la división de la metrópolis con las colonias, que esto ocasionó la separación de los países civilizados con los países bárbaros. Todo inicia en el siglo XVI con la época del descubrimiento. Se da cuando los países dominantes se dieron por nombre centros y todos los países que estaban a sus alrededores eran llamados periféricos. Estos países dominantes obligaban a los periféricos a exportar sus recursos naturales hacia ellos se encargaban de industrializar y luego obligaban a los periféricos a comprar esos recursos pero a un precio mucho más elevado. A mediados del siglo XIX se dio la instauración de las primeras repúblicas liberales. Esta consistía en que las clases dominantes obligaban a las clases vulnerables, que eran los mestizos, los indios y los negros, los sometían a trabajos muy fuertes, muy duros y a un muy mal precio, solamente para lograr el desarrollo económico. Para el año 1919 se estableció el Tratado de Versalles. Con este se estimulaba la repartición de las colonias por todo el mundo. Aquí se fijó el mandato del derecho internacional aplicable a los territorios coloniales. En 1949 se dio la era del desarrollo. Esta consistió en cuando el presidente Truman en su discurso habló del desarrollo y subdesarrollo. Él denominó al subdesarrollo como la etapa previa al desarrollo y al desarrollo lo denominó como el aumento progresivo, como la meta progresiva que tiene cada uno de los países para poder llegar al desarrollo total. Así se cabe la visión imperialista de que los países dominantes se enriquecían a costa de los demás países. En 1960 se dio la teoría del despegue de Rawls. Este definía que todos los países para poder llegar al desarrollo deberían pasar primero por 5 etapas. Las etapas consistían en la sociedad tradicional, la precondición para el despegue hacia el crecimiento autosostenido, el despegue, el camino hacia la madurez y la etapa de alto consumo masivo. A través de esta teoría, Rawls le dio una idea más clara a todos los países para llegar a la modernización. Así queda demostrado con la División Internacional del Trabajo la brecha que se ha creado entre los países. Esa brecha de desigualdad se ha ido aumentando año tras año, donde los países ricos y pobres donde se hace que los países ricos se enriquezcan cada vez más a costa de los recursos naturales de los países más pobres. Desde el siglo XVIII han tenido grandes distancias por este mismo motivo. Esta brecha de desigualdad ha venido aumentando a través de los años. Los países periféricos continúan supliendo a los países potencias de sus recursos naturales, según ellos, en pago de deudas de años anteriores. Haciendo así que los países periféricos continúan siendo pobres y dependiendo cada vez más de las potencias. En el aporte del Papa Juan Pablo II, él sitúa el problema del trabajo humano como centro y clave esencial de toda cuestión social. Él dice que la existencia del hombre en la tierra consiste esencialmente en no en el trabajo que realice, sino en la forma en que lo realiza. Considera que esta situación de explotación y violación de la dignidad del trabajo humano ha creado una gran solidaridad, una toma de conciencia y un compromiso para llegar a la solución de este problema. Él dice que el sentido del trabajo consiste en la función del trabajo, el sentido del trabajo debe consistir en la función del trabajo y no en función del trabajo en la capital. Estos cambios y organizaciones adecuados hacen que los hombres puedan tener acceso a un buen empleo, a un salario justo, en busca de un orden social. Todos
pero todos estos elementos serán únicamente guiados por la fe, la esperanza y la caridad.